Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy hablamos de una figura clave en el camino de cualquier escritor, que es el lector beta, que es ese ojo externo que llega cuando ya tenemos un borrador ya más o menos armado. Es decir, no cuando tenemos lo que es el primer borrador, sino cuando ya ese borrador ya le hemos editado un poco, hemos corregido cositas, pero claro, no estamos seguros de si a lo mejor necesita más corrección, que la necesita y tal, o si hay agujeros de trama, porque muchas veces después de ese primer borrador vamos a hacer lecturas previas. Y dentro de esas lecturas, ¿qué pasa? Que va a llegar un momento en el que tengas tan metida la historia que ya no puedas ver errores. Entonces, el lector beta va a ser clave para ayudarte en esto. ¿Por qué? Ahora vamos a seguir hablando sobre él. Bien, pues un lector beta es esa persona que, como dice Isa, va a leer tu novela una vez que ya tenga un cuerpo creado. Como bien explica ella, cuando creamos el primer borrador, y lo hemos dicho en muchos más episodios, nosotros lo tomamos como soltar la información, ¿no? O sea, que quede todo fuera, que salga toda la información que queremos para más o menos hilar la trama, para que más o menos los personajes estén prediseñados. Llamemos como es un prediseño el primer borrador. Cuando hacemos esos arreglos y pasamos al segundo borrador, normalmente hacemos cambios y pueden ocurrir cambios grandes de trama, incluso de la ubicación de capítulos más arriba, más abajo, este va antes, voy a contar esto después. Con todo eso, como dice Isa, tienes todo como muy aquí, como si lo estuvieras viendo muy pegadito a tu cara. Y cuando estamos así tan pegaditos y tan metidos en la historia y tenemos en nuestra mente tan claros los personajes y todo, puede que se nos haya quedado algo por fuera. Y eso es lo que viene a iluminarnos nuestro lector beta. Puede ser un lector beta, pueden ser más lectores betas, puedes tener un solo lector beta, que sea una persona, imagínate, en la que tú confías mucho, que quizás también escribe o, por ejemplo, que corrige, ¿vale? Es una persona que quizás ha leído mucho, entonces tiene como mucha información también en su cabeza y te puede decir, mira, esto por aquí no se entiende, aquello por allá no sé tal. Esto siempre va, por supuesto, nos va a dar su opinión y esa opinión nosotros vamos a valorarla y a incluirla. Y eso crea un nuevo borrador. Ojo. Exactamente. También hay que aclarar una cosa del lector beta, y es que es alguien que te va a dar su opinión, que como ha dicho Rebeca, puede ser un escritor o solo lector, y que está dispuesto a leer como esa novela para darte una devolución honesta de lo que le ha parecido la novela, pero hay que aclarar de que esta persona, lector beta, no es el corrector profesional ni es un editor de la novela en tal. Te va a ayudar a devolverte una devolución honesta de lo que le parece el libro. ¿Y en qué te puede ayudar eso? Sobre todo a ver si hay agujeros negros dentro de la trama, si los personajes a lo mejor les falta chicha, por así decirlo, si hay cosas que no se entienden. Para eso sirve el lector beta, para ayudarte con la trama y también para ver que el ritmo también fluye, si les gusta, si no, porque por ejemplo lectores beta también se recomienda que a lo mejor que una parte a lo mejor de ellos puedes coger conocidos o no, pero puedes coger gente que lea ese género, porque a lo mejor tú estás escribiendo una novela de fantasía y se lo das a alguien que solo lee no ficción. Pues a lo mejor la devolución que te van a hacer, si a lo mejor no les gusta ese tipo de género, sea mala, no porque sea mala, sino porque no les gusta el género. También tienes que tener un poco en cuenta eso, que vayas también al público objetivo al que tú vayas a ofrecer, al que vaya esa novela que estás escribiendo. De hecho, las editoriales, cuando trabajamos con editoriales tradicionales o coedición, ellos suelen tener un grupo de lectores beta que trabajan o leen ese tipo de, como se dice, ese tipo de género. Entonces, ya te dan como una visual de decir, mira, se parece al libro tal, o me dio las vibras del libro cual, o sí que entiendo lo que está explicando, o no entiendo, el word building no está bien concretado. Claro. Todo esto te va a dar a ti una visión externa de lo que hay que arreglar. Dícese, el lector beta es una persona que te va a dar una opinión. Aquí tú eliges si la tomas o no. Evidentemente, el lector beta te está dando una opinión desde fuera. Lo mejor que podemos hacer es tomarnos un poquito de humildad y escuchar lo que esa persona está diciendo. Muchas veces nos lo podemos tomar como un poco
como un agravio, como es que no les ha gustado. Pero no es necesariamente eso, es una cuestión que es un consejo para mejorar, es un consejo que normalmente es constructivo para que tú puedas mejorar tu novela, para que cuando la novela salga sea la bomba. Y eso te va a ayudar mucho para que luego, si lo vas a enviar a editoriales o lo vas a autopublicar, quede de la mejor manera posible, que todo sea entendible, que la historia funcione, ese tal, que los personajes sean, como ha dicho Rebeca, redondos, tal. Porque es que es normal que cuando tú ya has escrito ese primer borrador, llegue un momento que ya no veas, ya de lo que conoces la historia, no veas lo que está fallando. Entonces, una visión externa te va a ayudar para decir, vale, en este punto no lo entiendo, porque tú lo estás viendo en tu cabeza a lo mejor como una peli o tal, y esa persona lo está leyendo de nuevas, porque no conoce esa historia. Entonces va a ser más objetivo en ese sentido. Y claro, luego lo vas a volver a leer con esas anotaciones que te dé el lector beta y decir, pues tiene razón ahí. Siempre tomar las opiniones de forma constructiva, porque esas te van a ayudar a mejorar esa novela. ¿Cuándo tenemos que buscar esos lectores beta? Sobre todo cuando ya tengamos el borrador completo, aunque también hay, por ejemplo, autores que también mientras van escribiendo se lo dan a lo mejor a algún conocido. Si tienes algún conocido con el que confíes mucho, por así decirlo, pues adelante, pero se suele dar cuando ya el borrador está completo y a lo mejor ya le has echado un vistazo para corregir ciertas cosillas. Luego también, como hemos dicho, también puedes hacerlo cuando ya lo has corregido ya más asiduamente, no que le hayas mandado un corrector profesional, pero sí que lo hayas corregido más fuerte, porque también tienes que tener cuidado mientras estás escribiendo con los derechos de autor de tu novela. Entonces tienes que confiar mucho en la persona a la que se lo des. Por eso sí que se recomienda que sea a gente conocida o gente que tú sepas, porque por ejemplo hay autores que llevan muchos años en el sector y que a lo mejor ya tienen unos lectores betas que aunque no sean amigos o familiares, son asiduos ya que les conocen y les ayudan mientras van escribiendo, para que sea así un poquito más rápido. Puede funcionar también, pero como digo, siempre que confiéis en ellos. ¿Cómo elegir buenos lectores beta? Bien, hay gente que, por ejemplo, aunque se dedique a otra cosa, es lector beta. De hecho, incluso los podemos encontrar en redes sociales, ¿sí? Si no tienes a alguien como de mucha confianza en quien puedas apoyarte para este tipo de trabajo, pues puedes buscar a personas que ya han sido lectores betas de otros escritores. Como bien dijo Isa, tus lectores beta, tu lector beta, debe estar también dentro del género. Lo usual es que ellos trabajen el género o lo lean. Incluso no tienen que escribir, no tienen que ser personas que escriban, no tienen que ser personas dentro del mundo literario, pero pueden ser personas que les guste mucho este género, que lean mucho de este género, que se hayan expuesto, porque te van a dar una visual desde fuera mucho más interesante. Imagínate que tienes una persona que solo lee romántica y tú has escrito una ciencia ficción de esas súper durísimas con términos biológicos, ADN, fisiológicos de todos los animales. Ajá, a esa persona le puede dar un patatús leyendo tu borrador. Estemos Pero claros. no porque esté mal, sino porque no está acostumbrada a ese género, no le gusta, claro, o no le gusta a la gente que a lo mejor, si vas a gente que ha leído ciencia ficción, porque como hemos dicho que no tiene que ser tampoco profesional, puedes coger lector beta profesionales y otros que solo lean el género y que les guste simplemente. Incluso lo suyo sería cuando has elegido no solo el género, que eso está bien, y a lo que nos referimos, no es que una persona de romántica no pueda leer ciencia ficción, sino que estamos acostumbrada a otro tipo de mundos, a otro tipo de explicaciones, Claro. a otro tipo de construcción. Cuando buscas las personas, no solo fíjate en que lean de este género o estén expuestas a este género, quizás en películas o en otro tipo de estilos, sino que también estén dentro del rango de edades al que tú vas a ir en el marketing final. Es decir, si tú estás escribiendo para adultos, no se lo deja leer a quinceañeros. Si estás escribiendo para quinceañeros, no se lo deja leer a adultos. Intenta que tu público beta sea también parte de tu público objetivo, como si tomaras una muestra del universo al que quieres llegar de tu público final. Intenta que ese público sea también el que te está leyendo porque te puede dar un mejor feedback de lo que quiere esa edad, de lo que quiere ese tipo de público al que tú te estás dirigiendo. Un poco lo que has estado contando, que al final es elegir aquellos lectores a los que vaya a ir la obra, porque no es que, como ha dicho Rebeca antes, que al final decimos estamos buscando ahí al lector, estamos escribiendo, por ejemplo, lo que ha dicho, ciencia ficción, y se lo vas a dar, por ejemplo, a alguien que lee el romance. No significa que el de romance no pueda
Eso sí que puede, pero el problema es que para el lector beta sí que nos viene mejor que vaya al público objetivo, porque así vas a ver cómo reacciona el público objetivo, que luego esa obra la puede leer quien quiera, pero Claro. para para ese estudio de mercado, vamos a hacerlo como un estudio de mercado que también te va a ayudar a mejorar la obra. Vamos a ver también cómo reacciona ese público. Ese público también te va a dar un poco las pistas de qué es lo que puedes mejorar, porque a alguien de romántica a lo mejor sí que le puede gustar tu obra, va a ver peor a lo mejor aquellos agujeros negros que nos pasa. Por ejemplo, yo no soy tan asido así en ciencia ficción así dura, con componentes muy específicos y tal, y a lo mejor alguien que vea esa película dice, ostras, pues se ha documentado muy bien. Pues yo diría, lo ha disfrutado, pero yo no sé si te has documentado o no, pero yo lo he disfrutado igual. Claro, o sea, no quitamos que lo disfruten y no Claro. quitamos que tengan una opinión válida, pero mejor sí puedes pero es hacerlo. mejor que luego ya los lectores que lo lea quien sea, pero que tu lector beta sea aquel al que está dirigido, para que así te pueda ayudar más también a ti, porque van a ver antes cuáles son, si a lo mejor te has confundido en algún dato, que eso también ayuda. Si hay a lo mejor algún agujero negro que no, en la trama que no te has dado cuenta, si a lo mejor hay algo, si estás escribiendo algo histórica y te has confundido en algún dato de que a lo mejor has metido el teléfono en una época donde no existía, es que puede pasar de todo, y no es porque sea mala la obra, es en tal que somos seres humanos como escritores también. Entonces, que alguien también nos haga ver eso, mira, que has cometido un error, es constructivo también, porque eso te va a ayudar para cuando lo lea más gente, ya no tengas en las reseñas, pues es que le faltan cosas. Entonces ahí, si ya lo has corregido de antes, son mejores esas reseñas constructivas en ese tiempo que tú aún lo puedes corregir, a no luego, que lo va a leer más gente y a lo mejor ya no se puede hacer nada. Vamos a aclarar aquí una cosa. Isa ha mencionado varias veces los agujeros negros, ¿vale? Sí. Los agujeros negros, ¿qué son? ¿A qué nos referimos con agujeros negros? De repente, porque esto es súper importante, ¿vale? Y nos ha pasado, que levanten la mano aquí todos los escritores que quieran, ¿vale? Al que le haya pasado. Estás escribiendo algo súper interesante, y de repente vuelves a leer el capítulo y dices, uy, no, mejor lo cambio, ¿vale? Y vas y lo cambias. Y resulta que cuando lo cambiaste, quitaste una descripción súper importante de un personaje o de una cosa que pasó en el pasado. Ya no tiene sentido. Y ya no tiene sentido. O te queda agujero. Un agujero en la trama, un agujero negro ahí en toda la trama. Esto es importante. ¿Por qué? Porque yo no sé ustedes, pero a mí me pasa. Cuando escribo y reescribo, normalmente solo cuando reescribo, a veces me puedo dejar cosas fuera. Me puedo dejar cosas importantes como qué cargo tiene esa persona, o cuál era el nombre de esa persona, o a qué casa pertenecía, ¿sí? Sobre todo, bueno, en la fantasía, por supuesto, ¿ok? O detalles importantes de quién besó a quién, por qué se besaron, todo este tipo de cosas, detallitos de nada, ¿ok? Que al final son parte de la historia, son parte de la trama y te hacen un agujero gigantesco en la trama, que es lo que Isa se refiere a los agujeros negros, ¿vale? Exactamente. Esto es importante que lo tengamos porque de repente no entiendes por qué toda la conversación va de que son enemigos y tú no te estás enterando de por qué son enemigos. Bueno, porque es que el escritor cuando reescribió su parte, cuando reescribió esa parte, se comió la parte de por qué son enemigos. Y dices, ¡ay! Se me olvidó. Pero como tú en la cabeza ya lo sabes, es como... Y claro, el lector se queda así. ¿Y qué ha pasado? ¿Me faltan hojas o algo? Claro, ¿y qué pasa? Que tú lo sabes y como tú lo sabes, asumes que está escrito. No, resulta que cuando reescribiste no lo metiste porque tú lo tienes tan aquí en tu cabeza que no lo incluiste. Y esto es un problema. Es un problema dentro de la reescritura que se soluciona muy fácil con un lector beta. Exactamente, porque él te va a decir, oye, aquí creo que falta algo, no sé, o me has dado a lo mejor el Word tal, y es cuando dices, ostras, se me había olvidado, y gracias a él ya te has dado cuenta, ya está. ¿No? Luego, vamos a ver un poco cómo preparar tu historia para compartirla. Ya tienes el borrador, que lo has leído algunas veces y has corregido dentro de tus posibilidades, pues vamos a entregárselo a los primero, contactar con los lectores beta. ¿Quién quieres que sea tu lector o lectores beta? Luego también vamos a dar una pequeña guía para ese lector beta, un poco en qué puntos puedes hacerlo o no, decir solo
Si a lo mejor tú solo quieres una valoración, bueno, pero también les puedes dar como una pequeña guía de quién quieres que se fijen para que ellos cuando lo lean te fijen más y te digan, vale, pues voy a hacerme a lo mejor en una libretita o tal los puntos que yo considero que te voy a escribir para que tú te vayas fijando y corrigiendo o como tú quieras. ¿Qué puntos quieres que se fijen? ¿Qué dudas les van surgiendo de la historia? Dices, oye, pues mira, en esta página, en este párrafo, no he entendido esto, no se entiende. Eso le va a ayudar también, te va a ayudar también muchísimo, porque a lo mejor tú lo lees y digo, sí lo entiendo porque estoy viendo lo que es la historia, porque ya me la sé, ya la tengo en mi cabeza, pero claro, el lector a lo mejor dice, esto no se entiende. Pues eso te va a ayudar a decir, vale, esto lo tengo que explicar más. En algún punto lo tengo que explicar más para que el lector cuando llegue a esta parte diga, vale, ya sé a lo que se refiere, o reescribirlo esa parte de una forma que esté más entendible. Y luego también dáselo en un formato cómodo para leer. Se los puedes enviar en PDF o a través de la nube con Google Docs, por ejemplo. Eso te va a ayudar mucho porque, por ejemplo, en la nube, sobre todo, aunque el más conocido es Google Docs, pero también hay otro también con Microsoft y en esos te permite que tú vayas escribiendo en el mismo documento. Y eso es bastante cómodo tanto para ti como escritor como para el lector beta, porque tú vas viendo qué le va apareciendo, incluso puedes decir, si quieres comentar también qué te va apareciendo tanto lo que te gusta como lo que no, pues perfecto también, porque eso también te va a ayudar a ti, te va a motivar muchísimo, que eso también es una experiencia muy bonita, no lo tenemos que tomar todo como constructivo, sino también lo que le va gustando y dice, ostras, esta parte me tiene en tensión, pues vas viendo también lo que va funcionando, que eso también es importante, qué es lo que funciona, qué es lo que sienten mis lectores al leer el libro. Eso también te va a ayudar mucho para decir, vale, esta parte no la toco, porque si le estás haciendo sentir eso, es porque está bien. Prepárales un pequeño guión, si quieres o no, pero bueno, sí decirles que te manden como esa valoración y de la forma más cómoda posible. Como he dicho, la recomendación más clara es por nube para que tanto tú como ellos estéis en contacto y tú puedas ir viendo lo que van opinando. En vez de que a lo mejor, porque sí que es verdad que con PDF o Word se lo puedes mandar, pero ellos te tendrían que mandar a lo mejor otro Word sobre escribiendo y tal. Pero vosotros ya pues lo vais mirando qué es lo más cómodo para vosotros. Y ahora vamos a hablar de algunos errores comunes con los lectores. Enviarlo antes de tiempo por ansiedad. A ver, primero vamos a asegurarnos de que la persona quiere participar en esto, porque una persona que no quiere participar, normalmente esto lleva directamente a que no se termine el libro. Tú te quedas todo volcado, ansioso porque no te ha devuelto el libro, estás echinchando a la otra persona no tenía el tiempo, él lo hizo por compromiso. Primero hablamos, como dice Isa, con los lectores y quedamos con ellos. Que ellos quieran primero. No, mira, si ya te envié algo para que tú lo mires. No, 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 no. Siguiente error común es esperar que ellos lo arreglen todo. No son correctores profesionales. Aunque se dedicaran a la corrección profesional, claro, no les estás pidiendo que te corrijan, te estás pidiendo que te lean. Y que tampoco es su historia, también ten en cuenta eso. Tenemos muy en cuenta esto. No queremos que nos lo corrijan todo. Que nos pueden ver fallas ortográficas. Perfecto, y se los agradecemos muchísimo. Que nos las indiquen, que nos las marquen, que nos digan si no han entendido algún personaje, que nos digan dónde están esos agujeros de trama, que nos digan si hay algo que les costó muchísimo leer o si hay capítulos que se les han hecho rápido. Eso nos ayuda mucho para saber en qué ritmos estamos escribiendo y qué ritmos podemos mejorar incluso en algunos capítulos. Tomarnos cada opinión como si fuera, primero, una guillotina y segundo, como una verdad absoluta, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que lo hemos hablado muchísimo en el podcast, que es que cuando escribimos ponemos un cachito de nuestro alma en lo que escribimos. Y al final es como nuestro bebé. Y de repente se lo entregamos a alguien y alguien te dice, tu bebé es feo, pues evidentemente es una guillotina para ti, ¿ok? Es un golpe bajo a mitad de la noche y lo único que quieres es a la persona, ¿vale? Eso no está bien porque tú le estás pidiendo su opinión y debería ser una opinión sincera. Por eso Isa hizo muchísimo énfasis en la parte en la que cuando elegimos a las personas, aunque no sean cercanas, deben ser personas de confianza. Deben ser personas en las que no se lo vas a entregar a todos tus amigos, todos tus vecinos, toda tu familia. No hacemos eso porque sabemos que hay gente, lo siento mucho, hay gente que va con malas vibras por la vida, hay gente que va con malas energías por la vida y hay gente que no te va a devolver una opinión certera, sino va a querer ir a dar por donde no da el sol. Entonces, pues como no queremos eso,
queremos es una opinión certera, una valoración al final de tu lectura, de lo que tú has escrito, y eso pues no tomárnoslo como algo súper absoluto, sino es una opinión, y al final nosotros decidimos si hacer el cambio o no hacer el cambio. Otro error que podemos cometer es cuando no somos claros en qué clase de feedback queremos que nos den. Como dijo Isa antes, podemos darles como un instructivo o unas cosas que rellenar, unas preguntas incluso si queremos, ¿ok? ¿Qué te ha parecido? ¿En qué parte te gustó más? ¿Qué parte te gustó menos? ¿Qué parte te costó leer? ¿Qué personaje te gustó más? ¿Qué personaje odiaste? Estas cosas son interesantes porque al final recuerden que estamos queriendo hacer sentir algo al lector. Y evidentemente, aunque odiemos o amemos personajes, odiemos, amemos situaciones, estamos haciéndole sentir algo. Y eso es súper importante. Por último, el último error que vamos a comentar hoy con los lectores betas es no respetar su tiempo. Depende de cómo te lo tomes tú. Si tú tienes una fecha de entrega y tú les das en una semana que te queda para entregar a tus lectores betas la lectura, pensando que se lo van a leer en una semana, pues estás poniendo una presión en unas personas que están intentando poner un poquito de su corazoncito para ayudarte o para apoyarte o para darte ese feedback que no tiene por qué. Démosle el texto con tiempo y dejemos que lo lean con el tiempo que ellos requieran y que necesiten. Yo creo que es un error común que podemos cometer todos, porque es muy fácil como, lo quiero ya, quiero saber ya qué es lo que opinas ya, porque tú estás nervioso, tú estás ansioso. Pero hay que tener en cuenta también de que no lo estás leyendo tampoco por ocio, está también fijándose un poco más en lo que es la lectura, qué es lo que funciona en tal. Claro, entonces tiene también que tener su tiempo. Siendo más puntilloso en ese aspecto, no lo estás leyendo simplemente por divertirte, que puede que sí. Que también, pero el lector beta, aunque no corrija y tal, sí que se fija un poquito más para devolverte ese feedback. Claro, que esa es otra. El lector beta, que no se lea puntillosamente para corregirte todos los errores que tienes, también te sirve. O sea, también sigue siendo un lector beta porque te puede dar al final de tu libro una valoración de lo que ha ocurrido dentro del libro. Aunque no vaya puntilloso, aquí te falta un punto, aquí te falta una coma, esto es un guión, esto fue una raya, ¿sí? Todas estas cosas se agradece que un lector beta las pueda ver, pero también puedes tener lectores betas que no vean eso, sino que vean como la imagen completa, el conjunto completo, y eso también es valioso. Vamos al siguiente punto de qué hacer con el feedback que recibimos de nuestros lectores beta. Y una es la de escuchar, sin reaccionar a la defensiva, porque sé que cuando hay comentarios más bonitos nos llenan de alegría, pero cuando es una crítica constructiva, aunque sea constructiva, pues hay veces que hacen daño. Pero claro, también ten en cuenta que eso te va a ayudar a que no lleguen más después críticas constructivas y destructivas. De las dos formas, cuando ya haya leído gente el libro y vea esos fallos. Entonces esto te va a ayudar. Así que lo primero, escucha con apertura, Esental. Que no todo el feedback es útil. Esental, vamos a aprender a filtrar, Esental. Eso lo ha dicho también Rebeca, que no hay que tomarlo todo como que sea una verdad absoluta, de que todo lo que digan ellos lo tengo que cambiar, porque a lo mejor hay partes que a lo mejor una persona te ha dicho que esa parte no le ha gustado, por ejemplo, a lo mejor tú la vuelves a leer y tal, y dices, pues yo sí veo que funciona. Puedes coger el consejo o seguir quedándolo ahí. Al final, tú también como escritor tienes que tener también ese criterio propio de cómo quieres esa historia. Lo único que si tienes varios lectores beta y la mayoría o muchos de ellos señalan una cosa igual, ahí sí que tendrías que prestar un poco de atención, porque si varios coinciden en lo mismo es porque algo ahí está fallando. Tú relees la parte esa o relees la historia entera, lo que quieras, y ver qué es lo que está fallando. Pero si varias personas te han señalado la misma escena o el mismo fallo, ahí hay algo que tienes que tomar atención, que es importante. Y como decimos, o por ejemplo, sin embargo, si solo una persona a lo mejor comenta algo que le ha resultado raro, que no ha comprendido tal, lo evalúas también, pero sin tomarlo como verdad absoluta, como hemos dicho antes. Incluso puede ser una cuestión de ritmo. Claro. Fíjate, vamos a hacer aquí un poco spoiler. Voy a usar un libro que ya salido hace un tiempo. En Harry Potter, okay, vamos a usar incluso la escena de la película. Cuando ellos están huyendo, okay, y van como de un sitio a otro, y van huyendo, y van huyendo, y van huyendo, y es como, ay, ya estoy obstinada de que huyan. Esa parte en el libro es súper lenta, tal.
¿Por qué? Porque la autora ha querido hacer algo específico y que tú sientas esa desesperación de estoy Claro. hasta el gorro de que esto esté pasando y ya no quiero más, ya quiero que esto se acabe. ¿Por qué? Porque te está haciendo sentir lo que los personajes están sintiendo. Claro, que al final a lo mejor si ese es el efecto que tú quieres crear, Ujú. pues a lo mejor no tienes que seguir esa verdad, como esto cámbialo porque estoy sintiendo desesperación o tal, no me está gustando tal. Dices, pero es que yo quiero que sientas eso. Por eso te decimos que no todo lo que digan tienes que seguirlo al pie de la letra, que tú también, que esa historia también tenga como esa esencia tuya. Si tú quieres transmitir eso, adelante. Y luego también una cosa importante, agradecer siempre también a los lectores beta, porque también están tomando esa historia, leyendo esa historia con cariño para darte ese feedback y están invirtiendo ese tiempo también en ese manuscrito. Claro que sí, es tiempo de las personas, sobre todo Claro. eso. Y luego, no solo el tiempo en leerlo, sino el tiempo en darte una opinión. No todo el mundo lo hace. Aunque sean lectores betas, no todos los lectores betas lo van a hacer. Ten en cuenta esto, agradeceles por su opinión, agradeceles por su tiempo y tenlos en cuenta siempre, siempre tenerlos en cuenta. Como decía Isa, no es necesario que hagas lo que ellos han dicho a rajatabla, pero sí ten en cuenta todo lo que te dicen, porque primero, para algo se lo has pedido tú, has pedido ya la opinión. Segundo, pues ya que te dan la opinión, considera lo que te están diciendo. Y ya, Sí. pues tercero, por supuesto, siempre agradeceles porque no todo el mundo lo hace. Exactamente. Y bueno, ya para acabar, vamos a dejar unas preguntitas para vosotros, para que nos contestéis en comentarios. La primera es, ¿ya has trabajado con lectores beta? ¿Y qué fue lo que más útil o lo más difícil que recibiste como feedback de esos lectores beta? Y la siguiente pregunta. ¿Te animarías a ser lector beta de alguien? ¿Qué te gustaría leer? ¿Qué género te gustaría leer? Déjanoslo en comentarios. Y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.